Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood de Noiramer 40k capítulo 50 al 51. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten. Capítulo 50, La espada que flota, día 36, continuación. Corren había visto partir al guerrero con armadura de poder, preguntándose si se habría topado con uno de sus ángeles, un marine espacial. Seguramente no, ¿verdad? Se decía que eran más altos que aquel, y también más corpulentos. El guerrero con armadura de poder no encajaba con los iconos de marines espaciales que se encontraban en muchas de las capillas que Corren había visitado en su vida. Y aunque se había sentido intimidado por el ser, especialmente cuando le había hablado y le había ofrecido su pistola de plasma sin palabras, no fue una experiencia divina como él habría esperado. Sin embargo, había tenido una sensación extraña. Como si no necesitara tener miedo, a pesar del poder de la cosa que tenía delante. Poco después, el ataúd Okuna, el dispositivo en el que había llegado el no marine espacial, se alejó flotando, pronto rodeado por un equipo de soldados con armadura negra para escoltarlo hacia la retaguardia. Poseía los símbolos del Mechanicus, así que era algún proyecto especial. ¿Un arma secreta? No tenía ni idea. El guerrero se había marchado tras aceptar la pistola de plasma de Corren, un regalo que los guardias empezaban a lamentar cuando él tenía su rifle láser a mano. Aún así, el guerrero podría haberlo tomado como un insulto recibir un arma inferior como esa. O tal vez no. Miró a su alrededor por casualidad y vio a Suya, a una docena de metros de distancia, observando el ataúd que se alejaba con una expresión curiosa. Giró la cabeza, como si percibiera su mirada, y asintió con una sonrisa forzada, antes de regresar a su posición defensiva, un montón de chatarra algo defendible gracias a varios sacos de arena estratégicamente colocados para asegurar que no se derrumbara si era alcanzado por fuego automático. Fuego automático de armas pequeñas, en cualquier caso. Corren suspiró y se encogió de hombros. Todo esto estaba un poco por encima de su nivel salarial, supuso. Su intendente estaría indignado o complacido de que Corren hubiera regalado una reliquia como la pistola de plasma, dada su rareza y lo difícil que podía ser conseguir sus frascos de hidrógeno. Probablemente estaría ambas cosas, sinceramente. Con suerte, valdría la pena. Corren retrocedió hasta su posición, acercándose a la pared, solo para sentir que algo se le caía del bolsillo. Al bajar la vista, vio que era uno de los frascos de repuesto en los que había estado pensando e hizo una mueca, preguntándose si debería haberle dado también el refrigerante al guerrero. Apoyándose en una rodilla, se agachó y recogió el frasco de hidrógeno del suelo, pasando por debajo de la barricada que había construido horas antes. Bajólo justo para que la ráfaga de balas automáticas que se dirigía hacia donde se encontraba un momento antes solo atravesara el aire. En un instante, el sonido de las armas automáticas llenó el túnel, seguido enseguida por gritos de alarma mientras los guardias corrían a refugiarse, algunos cayendo al suelo o al ser alcanzados. Siguieron explosiones, como el estruendo de un manufactorum, y oyó un sonido como el del túnel derrumbándose, aunque este era más leve y se dirigía hacia atrás. Giró la cabeza, temiendo al principio que el resto del túnel, quizá desestabilizado por las explosiones iniciales o por este posterior ataque sorpresa, se hubiera derrumbado, pero se equivocó. En cambio, parpadeó sorprendido al ver que lo que a sus ojos parecían quimeras y otros vehículos de transporte de la guardia abrieron sus escotillas, desatando una avalancha de Malum PDF. ¿Cómo demonios hay tantos? ¿Cómo llegaron tan rápido? Corren se preguntaba esas preguntas, mientras media docena de ellos corrían hacia su barricada, disparando constantemente sus ametralladoras automáticas contra la masa enemiga, a la que Corren solo ahora se atrevía a mirar, alzando la vista por encima de su barricada. Una masa rebosante de fauces espumosas, gritos de guerra por algún dios mutante y armas destartaladas de diversos tipos se precipitaba hacia él. Algunos tenían equipo tan bueno como el de las FDP que lo rodeaban, otros no habrían estado fuera de lugar tirados en algún callejón oscuro, ya sea borrachos, dormidos o muertos. Miles de ellos se precipitaron hacia adelante, aquellos con armas a distancia disparando sin parar, mientras que aquellos equipados con lo que razonablemente podrían llamarse armas cuerpo a cuerpo las agitaban sobre sus cabezas y cargaban hacia adelante, con una expresión de horroroso éxtasis en sus rostros mientras alababan a un emperador de 4 brazos. Una mano con una fuerza sorprendente lo agarró del hombro, derribándolo de su posición privilegiada y arrojándolo al suelo. Gruñó, hasta que vio la cara del soldado de las FDP que lo había agarrado, mirándolo fijamente.
Deberías echarte una siesta, dijo el soldado, y Corren parpadeó al ver al otro hombre que le daba la orden. No podía hablar en serio, ¿verdad? Sin embargo, cuando intentó levantarse, intentó hablar, Corren descubrió que no podía. De hecho, de repente se sintió bastante cansado, extrañamente cansado. Se desplomó sobre su pecho, luchando por mantener los ojos abiertos mientras una oleada de somnolencia lo dominaba. Lo último que vio antes de desmoronarse fue al resto de los guardias que podía ver cayendo al suelo, incluso mientras las FDP avanzaban para ocupar sus lugares. Todos los guardias, menos uno. La ciudad colmena estaba sembrada de cadáveres y batallas. Wiro se había convertido en un matadero, mientras los Genestealers caían en oleadas para intentar contener la embestida del verdadero amo de Malum. Los vivos luchaban por los muertos que pisoteaban. En más de un sentido, reflexionó Asael, pues tanto el parásito como el cazador deseaban la carne para sus propias maquinaciones. Observó las imágenes brillantes del cuenco de adivinación. Este ataque era diferente, eso era obvio desde el principio. Los llamados Malum PDF no eran humanos en absoluto, sino criaturas nacidas del mismo lugar que los monstruos que habían conquistado primero a Limos y luego a Enyo. Por alguna razón, la criatura había elegido luchar junto a los imperiales y no estaba dispuesta a revelar su verdadera naturaleza. Sin embargo, durante su investigación, había escudriñado la colmena de Malum. Allí, las criaturas se movían con libertad por la colmena, aparentemente invisibles para todos, mientras sus enredaderas cubrían los bloques de viviendas inferiores, produciendo extraños frutos que la gente comía libremente. ¿Alguna sustancia adictiva o un simple sustento? Cualquiera de las dos podría proporcionarle una correa alrededor del cuello a la entidad. Sintió la tentación de mirar más allá de la simple vista, de intentar penetrar en la mente de una de estas criaturas. Sin embargo, no se atrevió a hacer más que observar. Braxil lo había intentado, y su paradero y estado aún eran desconocidos. Si estaba desterrado o encarcelado en algún lugar, Asael no podía decirlo, pero si bien el demonio no había sido el más poderoso de su especie, tampoco era débil ni ignorante en las artes mágicas. Era inferior a él, de ahí que él hubiera sido el amo y él el sirviente, pero cualquier cosa que pudiera lidiar con Braxil representaba una amenaza para él. Quizás si uno de sus acólitos mirara, pero no, eso podría alertar a la entidad que controlaba todo esto. Una vez que el ojo de la horca estuviera preparado para la partida y él hubiera expuesto su caso a los demás, podría regresar con los recursos de la Legión a su disposición y realizar un estudio exhaustivo sin arriesgarse. Había estado siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con el ataque de la entidad Malum a los Genestealers durante los últimos días. Al no ver ningún movimiento de Enyo hacia Wiro, observó las fuerzas de la FDP Malum en el norte y se dio cuenta de que el ataque ya estaba preparado. Mientras los Genestealers se afanaban en preparar defensas contra un ataque desde el sur, la entidad ya había encontrado la manera de flanquearlos y anular sus esfuerzos. Recorrió con la mirada las fuerzas enviadas desde Deimos, sorprendido de encontrar guardias presentes. No solo eso, estos guardias parecían completamente humanos, sin ninguna imitación de la entidad, por lo que pudo ver. Tenía sentido, supuso, usar las fuerzas de otros si era posible, pero no se arriesgaba a ser descubierto de esta manera. También había notado la gran cantidad de soldados con armadura de caparazón entre sus filas, cada uno con el porte de un soldado veterano. Era desconcertante ver con qué facilidad la entidad Malum podía adoptar la postura de décadas de entrenamiento y experiencia. ¿Cómo funcionaba? Tenía que ser más que una simple imitación. ¿Robaba de alguna manera los recuerdos de aquellos a quienes mataba? Si ese era el caso, ¿qué pasaría si robara los recuerdos y las experiencias de un marine espacial? Si cada uno de sus soldados poseía las habilidades de un guerrero de élite además de sus otras habilidades más esotéricas, tenía mucho más sentido la facilidad con la que había conquistado a Janus con tanta rapidez. No estaba seguro de que esa fuera la verdad. No debía sacar conclusiones precipitadas. Los guerreros con armadura negra le habían intrigado, observándolos atentamente. Parecían casi robóticos en sus movimientos, tal vez basándose en el aura de élite que los rodeaba para explicar sus capacidades inhumanas. Sin embargo, lo que más le había llamado la atención fue el ataúd. Había observado el cofre, pero no había podido perforar su capa exterior debido a las protecciones que contenía. Sospechaba que era legítimamente obra del Mechanicus, y le tranquilizaba saber que la entidad no se había infiltrado, al menos en esa orden de túnica roja. Si la entidad hubiera poseído el conocimiento para proteger cosas, seguramente ya lo habría hecho para protegerse.
Al principio, había desdeñado al guerrero con servoarmadura que había salido del cofre. Si bien era capaz, un mortal con servoarmadura seguía siendo simplemente un mortal. La armadura estaba protegida por la fe del Mechanicus de la misma manera que el cofre que la contenía. Aunque de aspecto extraño, al ser un patrón que nunca había visto antes, Asael no pudo evitar sentir cierta decepción al descubrir que eso era todo. Luego lo vio en acción y su decepción se transformó en una profunda preocupación. Relativamente hablando, la criatura con servoarmadura no era tan rápida ni fuerte físicamente. Comparada con un marine espacial, claro está. Los modelos inferiores de servoarmadura usados por los mortales, y claramente por esta criatura, carecían del caparazón negro que poseía la armadura de los marines espaciales, el cual le permitía conectarse con el sistema nervioso del portador, convirtiéndose en una extensión de él y permitiéndole moverse con total libertad. Esta criatura claramente había estado tirando de su armadura en lugar de moverse con ella. Sin embargo, a pesar de ser más lento que la mayoría de los marines espaciales, la criatura había realizado hazañas que pocos, si es que alguno, podrían haber logrado. Al principio, Asael asumió que fue mera suerte e incompetencia de los Genestealers lo que impidió que la destrozaran. Sin embargo, a medida que se acercaba cada vez más y seguía esquivando casi todos los disparos, se dio cuenta de que tampoco era así. Lo que fuera que controlaba a esta criatura observaba cuidadosamente la trayectoria de cada proyectil balístico y láser antes de disparar, evitando esas trayectorias a tiempo. Asael no podría haberlo hecho. No lo habría necesitado en primer lugar, por supuesto, pero aún así. ¿Qué clase de poder mental se necesitaba para realizar una hazaña como esa? La criatura dentro de la armadura no podría haberlo hecho sola, y mucho menos si era un mortal, de ahí su determinación de que debía ser uno de los suyos. Ahora, la criatura seguía adelante, encontrando más Genestealers para masacrar. Nunca mostró la misma velocidad de reacción que al principio, pero eso era un pequeño consuelo, y seguía siendo mucho más rápido de lo que deberían ser los mortales, incluso con servoarmadura. Era algo que solo podía hacerse ocasionalmente o la mente tras esa armadura había decidido que ya no era necesario. Ninguno de los enemigos a los que se enfrentaba ahora era tan peligroso como lo había sido ese túnel de la muerte. La preocupación lo invadía ante todas esas preguntas. Preocupación, y codicia. Si pudiera controlar a esta entidad, controlar sus poderes y combinarlos con su hechicería, nada estaría fuera de su alcance. El propio Monstrum era un premio insignificante comparado con eso. Asael lo imaginó, permitiéndose eso por un instante. Vio mundos en llamas, un ejército de guerreros con las habilidades de sus más grandes guerreros y mentes, con él para liderarlos en la conquista del Materium. Este sector, este segmentum, esta galaxia entera. Todo sería suyo. Corren se despertó sobresaltado. El miedo y la confusión lo hicieron dudar por un momento de dónde estaba. Sin embargo, al mirar a su alrededor, recordó. Su barricada seguía en pie, su arma aún estaba en la mano, pero no se oía ningún sonido de batalla ni gritos de los heridos. Había estado, apoyado contra ella, como si estuviera durmiendo. Miró a su alrededor, pero no había rastro de las hordas enemigas que podría haber jurado que acababan de atacar. Tampoco había ningún PDF de Malum que pudiera ver, ni los transportes que los habían llevado. ¿Había sido un sueño? Sin embargo, había parecido tan real. ¿Cuándo se había quedado dormido? Comprobando su cintura, notó que la pistola de plasma seguía desaparecida. Así que, el guerrero con armadura de poder había sido real, pero ¿qué después de eso? Miró hacia donde Suya había estado de guardia, pero no estaba a la vista. Oyó el golpeteo de botas sobre roca y miró hacia arriba, viendo como 4 de los soldados con armadura negra corrían en una dirección. ¿Qué había sucedido? Una parte de la mente de Tid envió a los 4 Ots a toda velocidad, tras una anomalía inusual y algo preocupante que había notado hacía tiempo, pero que aún no había solucionado. Debería enviar también al Spartan. No, no era necesario, al menos por ahora. Por lo que veía, el problema era menor, y probar el Fauxmjolnir con los enemigos legítimos que aún lo enfrentaban era su mayor prioridad. Los 4 serían suficientes, estaba seguro. Docenas de otros equipos de fuego similares de sus Ots también estaban desplegados por todo el campo de batalla.
Si bien había desviado la mayor parte de la atención que había dedicado previamente a esta campaña, la mayor parte de la cual se había centrado en ese asalto inicial con el Spartan, y la había redistribuido a otras tareas, aún tenía suficiente para controlar y diseñar tácticas para sus unidades más pequeñas, en lugar de realizar las embestidas precipitadas y las cargas en enjambre que los Genestealers y sus amos tiránidos parecían preferir. El contraataque de los Genestealer era previsible, pero Tide estaba bastante molesto porque habían ido a por la guardia en lugar de a sus títeres. Se había preparado para tal ataque, sin embargo, con cápsulas como la que había enviado para infectar el pecio espacial, que se estaban preparando en otras ciudades colmena, aunque éstas estaban llenas de soldados títeres. Para la Guardia Imperial, la teletransportación de física neural de esas cápsulas parecía como si quimeras y otros vehículos se apresuraran al frente para traer soldados de refresco. Sin embargo, para asegurarse de poder concentrarse en lidiar con los Genestealer rápidamente, los había puesto a todos a dormir temporalmente, algo sencillo, convirtiendo su recuerdo de la batalla en un sueño rápidamente olvidado una vez que se hubiera limpiado un poco. Bueno, casi todos. Alguien que de alguna manera había evitado la infección por un medio del que Tide aún no estaba seguro se había mantenido despierto y habría visto la realidad de los transportes. Que hubiera huido durante la batalla no era tan sorprendente, desapareciendo en los numerosos túneles y pasillos de Wiro, ya que ver todo eso habría sido demasiado para la mayoría de la gente. De ahí la presencia de los Otst, quienes la traerían de vuelta y, quizás, le implantarían una pequeña forma de infección Flood para permitir un método de infección más directo. Tenía información sobre su pasado en Malun, principalmente de quienes la conocían, pero nada que le otorgara algún tipo de resistencia al Flood. Si era inmune debido a alguna mutación menos obvia, era preocupante y algo que investigar. Los Genestealers también habrían visto la realidad, aunque dudaba seriamente que su mente de cría comprendiera lo que acababa de ocurrir. Aún así, no le hacía feliz mostrar más de sus trucos si podía evitarlo. Sin embargo, si no hubiera actuado en ese momento, algunos miembros de la guardia podrían haber muerto. Muchos habían recibido disparos de balas perdidas en las ráfagas iniciales, pero esas heridas habían sido fáciles de curar. Desde que había estado liberando esporas, muchos Genestealers habían empezado a morir a montones mientras libraba guerras tanto dentro como fuera de sus cuerpos, lo que facilitaba aún más la batalla. Este había sido un ataque desesperado, uno para intentar desviar sus fuerzas, probablemente para crear una abertura, tal vez para organizar nuevos ataques o incluso para escapar. En lugar de permitirlo, probablemente debería aumentar su cerco. Hablando de eso, probablemente debería asegurarse de que ninguno escapara. Desde el incidente con el pecio espacial, había comenzado a producir en masa cápsulas como la que había enviado allí para el tránsito neurofísico. No eran estrictamente necesarias, pero le preocupaba menos enviar una cápsula con formas Flood enlazadas que pudieran formar una pequeña protomente grave que enviar unidades individuales. Si algo se perdía en el tránsito, las formas Flood al menos no se volverían completamente salvajes. Probablemente. Con suerte, nada de eso ocurriría jamás. Y, aún más esperanzador, si algo así ocurría, otra instancia de Tide, o incluso la misma instancia, estaría al mando de dicha cápsula, en lugar de que los instintos inherentes del Flood tomaran el control. Existía la posibilidad de que algo más tomara el control, pero hasta el momento, Tide no había notado ninguna señal de la presencia del primordial en su dominio ni de ninguna otra entidad que ejerciera control sobre el Flood. Por supuesto, si tal ser estuviera presente, un verdadero precursor con mucha más experiencia probablemente podría haberse ocultado de él, ¿verdad? Dejó a un lado ese pensamiento desconcertante. Una parte de él se preguntaba qué sucedería si enviaba algo como un demonio a algún lugar mediante la física neural. Quizás lo probara algún día, aunque, por otro lado, tal vez no. No necesitaba que ninguna entidad de la disformidad descubriera otros universos más allá de los ya conectados al Empíreo, y mucho menos que se expusiera a todo el multiverso. Había preparado unas pocas docenas con soldados títere, pero la mayoría solo tenían formas regulares del Flood. Preferiría no dejarlos caer en medio de las fuerzas Genestealer en subversión de un ataque profundo, ya que estaba probando a sus soldados títeres y su equipo por el momento. En cambio, en las profundidades de Malun, cientos de cápsulas, el grueso de su reserva, soltaron su control sobre este universo, deslizándose por las grietas como serpientes deslizándose de su piel mudada. Entonces, como agua burbujeando en un arroyo, regresaron.
Esta vez, sin embargo, rodearon todo Uiro, aterrizando justo fuera de sus muros con golpes sordos. Sus ocupantes salieron corriendo, se desintegraron y se convirtieron en enjambres de diminutos cuerpos insectoides que formaron un largo río circular de cuerpos brillantes y patas escurridizas. No habría escapatoria de esta batalla. La mujer llamada Suya avanzaba a un ritmo que no habría sido imposible para una humana común de su complexión, aunque difícil de mantener, por los túneles y pasillos de Uiro. Donde se movían los Genestealers, ella se escondía o atacaba cuando no podía dejarlos para quien la seguía, y luego continuaba su camino, sin detenerse ni un instante más de lo debido. Sin embargo, al llegar a una bifurcación en su camino, metió la mano en un bolsillo oculto y sacó un pequeño dispositivo zumbador. Era una cadena de oro finamente labrado, cada eslabón no más grande que una uña, con la superficie cubierta con las palabras de una oración. Colgaba de ella un cristal plateado que brillaba con luz mágica. Se movía en el aire, girando y apuntando hacia la derecha. Sin dudarlo, guardó el dispositivo donde lo había sacado y continuó adelante, siguiendo las instrucciones. Lo que hubiera sucedido allí, en la batalla, era peligroso. Cientos de guardias se desplomaron inconscientes mientras extraños cilindros llenos de soldados se teletransportaban mediante métodos desconocidos para ella y se llenaban de simples soldados de las fuerzas de defensa de la corona que luchaban casi tan bien como los vástagos de la tempestad. Inicialmente, había planeado acompañar a la guardia a medida que se adentraban en la ciudad, escabulléndose solo cuando fuera más conveniente. Ese incidente le había demostrado que eso podía poner en peligro su misión. Se detuvo a medio paso, inmóvil como una estatua en la oscuridad del pasillo, donde ningún ojo humano podría haber visto sin ayuda. Entonces, silenciosa como un fantasma, se arrastró hasta la pared, encajando en un pequeño hueco por el que una persona normal habría tenido dificultades para pasar. Decenas de pasos se oyeron momentos después, resonando en la roca, mientras casi 20 cultistas Genestealer avanzaban a paso de tortuga por el pasillo, iluminados únicamente por los globos luminosos que portaban, dirigidos hacia adelante. Pasaron junto a ella, completamente desprevenidos, sin ver a la guardia oculta a menos de 1 metro de ellos. Ella no se movió, ni siquiera después de que pasaron. Pasaron los minutos. Se oyó un suave chasquido y un gruñido silencioso, similar a un trino. Garras afiladas como cuchillas golpearon suavemente la roca y algo olió el aire con profundas respiraciones. El Genestealer de raza pura rugió y saltó hacia la guardia oculta, con 4 garras extendidas hacia su cuello, solo para que ésta se doblara en un giro magistral que la llevó fácilmente bajo la criatura que saltaba. El Genesteal de raza pura se estrelló contra la pared, sus garras dejando profundas hendiduras en la roca, girando en un instante. En ese instante, ya había desenfundado y preparado su rifle láser, disparando ráfagas ineficaces directamente a su rostro. El pura cepa rugió de fastidio mientras sus ojos luchaban con los destellos de potente luz, además del ligero dolor que le infligían. Se retorcía con sus garras a ciegas, esquivando fácilmente cada movimiento con movimientos de bailarina. Como una serpiente, lo rodeó en silencio, desenvainando un cuchillo de combate mucho más afilado y fuerte que cualquier soldado de infantería, e incluso la mayoría de los oficiales, deberían haber poseído. Con una facilidad experta, clavó la hoja en el cuello del Genestealer, cercenando su columna vertebral con un giro letal, enviando a la criatura al suelo, donde yació, retorciéndose violentamente, con las extremidades y las garras flexionándose mientras agonizaba. Girándose y envainando su cuchillo al mismo tiempo, continuó hacia su objetivo. Capítulo 51, La bala que aguarda, día 36, continuación. La mujer llamada Suya se detuvo. Quienes la seguían allí, igualando su ritmo durante mucho más tiempo del que los humanos comunes deberían haber sido capaces. No los perdería, ni mostraban signos de ser frenados por los Genestealers que la habían dejado atrás. Estaba cerca de la base de las torres de colmena más externas que conocía, aunque no podía ver las imponentes estructuras desde el nivel en el que se encontraba, que estaba a solo un nivel por debajo de la superficie. El túnel en el que se encontraba desembocaba en una pequeña cámara revestida de pilares de rococemento, tallados con símbolos y letras que denotaban la grandeza del dios emperador. Revisó su bolsillo para asegurarse de que la bruja estuviera segura y afianzada, asegurándola con cuidado. Cambió la batería parcialmente agotada de su rifle láser por una nueva, deslizándola en su lugar con un suave clic y luego la puso a máxima potencia. No estaba segura de cómo la estaban rastreando.
No había dejado señales de su paso más allá de algún cadáver ocasional, y las colmenas eran lo suficientemente complejas como para que un equipo de 4 no tuviera esperanzas de encontrarlas, y mucho menos de alcanzarla. Estaba segura de que no le habían colocado un rastreador. Quizás detección psíquica, pero tanto ella como su equipo deberían haber tenido protección para asegurar que adivinaciones tan precisas fueran imposibles. El Genestealer de raza pura y algunos otros la habían notado, pero esa criatura poseía ventajas que los humanos simplemente no tenían, incluso con tecnología. Lo que eso implicaba para ella era peligroso, por eso se había tomado el tiempo de lidiar con ellos ahora, en lugar de más tarde. Como una sombra, se colocó detrás de uno de los pilares, con el cierre de su cuchillo de combate abierto y el dedo en el gatillo de su rifle láser. Tide había acertado al rodear la ciudad, decidió. Los Genestealers habían enviado sus fuerzas en oleadas masivas y ataques de flanqueo, como contra la guardia, para intentar distraer a la manada de razas puras, liderada por el patriarca, que intentaba escabullirse por la retaguardia, por así decirlo. Le sorprendió su decisión de huir, ya que eso no parecía propio de la naturaleza de un tiránido tan fuerte, pero supuso que los infiltrados debían ser diferentes para operar. Desafortunadamente para el patriarca, sus rutas de escape ya estaban cortadas. Si bien el anillo era delgado, aún había un enjambre de Flood lo suficientemente grande como para que no solo no tuviera posibilidad de escapar al mar de ceniza, sino que también lo supiera. De ahí que Tide presenciara lo que posiblemente fuera un momento único en la historia universal. Un patriarca Genestealer, maestro de un culto que amenazaba con consumir un mundo entero, dio 2 pasos fuera de un túnel secreto en los muros de una ciudad colmena, luego se dio la vuelta y lo devolvió al interior, sellando el paso justo antes de que un enjambre de Flood con forma de insectos pudiera colarse en el interior. Tide no logró atrapar al patriarca, pero varios de sus huestes quedaron atrapados afuera. Estos no estaban equipados con las armas adecuadas para enfrentarse a una plaga de bichos y no tuvieron ninguna oportunidad contra sus criaturas. Unos minutos después, convirtió el generoso regalo de los Genestealers en formas de combate, ahora centradas en cortar el plastiacero de la puerta oculta con sus garras afiladas. Dudaba que lograran atravesarlo a tiempo para atrapar al patriarca, pero ayudarían a reducir la zona a la que podría huir. Si él fuera el patriarca, ya habría empezado a avanzar hacia la subcolmena e intentaría atrincherarse allí. Por otro lado, la cima de las torres de la colmena probablemente estaría mejor defendida. Aunque, Tide tuvo que admitir que le había sorprendido la extraña disposición de las fuerzas. Habían concentrado a la gran mayoría en el túnel que conducía al sur, hacia las colmenas de Enyo y Limos, ahora totalmente controladas por el Flood. Sospechaba que habían establecido algún tipo de defensa sólida, pero se habían excedido y habían situado el grueso de sus fuerzas allí, con solo unos pocos defensores en otras secciones. Los Genestealers no eran conocidos por su resistencia al ataque, al menos que él supiera, y tener tantos cerca podría fácilmente volverse en su contra si Tide hubiera atacado como sin duda esperaban, dado el tipo de armas que habían preparado para su ataque, que se centraba en lidiar con grandes cantidades de enemigos diminutos como sus insectos. Usar un lanzallamas, y mucho menos un cañón de plasma o de fusión, en espacios reducidos no era lo ideal. Si los hubiera controlado, habría tenido algunas defensas sólidas en los túneles, pero las habría concentrado más en los niveles superiores de las torres de la colmena. Esas eran las secciones mejor defendidas de cualquier colmena. ¿Acaso los Genestealers habían destruido esas defensas al tomar el control? ¿O temían otro ataque aéreo? No entendía sus acciones, especialmente la decisión de abandonar por completo las torres, por lo que parecía. A juzgar por los sentidos mejorados que cierta unidad de Ost estaba adoptando de la genética de los Purestrain para ayudar a rastrear a una guardia rebelde, no había habido Genestealers en la zona circundante en días, tal vez incluso más. Las otras 2 ciudades tenían el grueso de sus fuerzas en las torres, así que ¿por qué esta era la contraria? ¿Era solo una estrategia para luchar contra él o algo más? Independientemente del razonamiento, un beneficio de esto fue que llegó lejos. Era más fácil rastrear a Suya a través del lodo de la ciudad colmena. Se movía rápido, más rápido de lo que un humano debería haber sido capaz, lo cual le decía bastante. Esperaba estar equivocado, por varias razones. No lo sabría hasta que la alcanzara, algo que ella parecía reticente a permitir. Aún así, se aseguró de que el rostro de uno de sus Ost estuviera bien preparado y revisó 2 veces los recuerdos del hombre que interpretaría. Suya siempre iba unos minutos por delante de ellos, hasta que dejó de ir. Los Ost se detuvieron lentamente al entrar en una pequeña cámara rodeada de muchos pilares.
Una excelente elección para una emboscada y, basándose en el fuerte olor de Suya, ella había pensado lo mismo. Uno de los Ots se quitó el casco, revelando cabello castaño rojizo, rostro pálido y ojos castaños. Suya. Gritó el Ots con una voz cuidadosamente preparada. Es Orión. Sin dudarlo, la mujer que no era suya emergió y disparó su rifle láser directamente al cráneo del hombre que no era su hermano. La marioneta cayó al suelo, con un agujero humeante que le atravesaba uno de los ojos. Y ahí estaba la confirmación. Orión y Suya, hermano y hermana de Malum. La primera estaba actualmente en la FDP de Malum, una de las pocas personas que no eran marionetas que quedaban. La segunda había sido aceptada en la guardia, un honor para ella y algo que su hermano había celebrado con ella. No habían hablado desde entonces, y Tide estaba bastante seguro de saber qué le habían hecho para evitar que apareciera en un momento inoportuno. Y estaba más que furioso por ello. Los tres Ots alzaron sus armas al instante, pero Suya ya había apuntado y disparado de nuevo, cortando el hueco entre el casco y el peto de otro Ots, derribándolo también. Las balas de la ametralladora automática cortaron el aire donde Suya había estado un momento antes mientras se agachaba tras el pilar, moviéndose más rápido de lo humanamente posible. Los Ots se apresuran a cubrirse y la falsa emerge de nuevo, abriendo fuego contra ambas marionetas. Cada disparo impacta, impactándolas como olas rompientes. Ambos se mantienen en pie, sus armaduras absorben la mayor parte del daño, abriendo fuego contra ella. Uno apunta a su torso, el otro a su arma. Ninguno impacta, mientras ella gira de nuevo alrededor de su pilar, sus disparos desprendiendo fragmentos de roca de los pilares. Uno de los Ots se lanza hacia adelante, con cuidado de mantener los pilares entre él y la falsa, mientras el otro mantiene una lluvia de fuego constante, ahogando el sonido de los pasos de su camarada. O lo habría hecho, en el caso de los oídos de una persona común. El Ots rodea el pilar donde se había escondido la falsa, solo para descubrir que ya no está. En un instante, Tide sabe lo que ha hecho y apunta el arma de la soldado hacia arriba, pero es demasiado tarde. La falsa desciende como un ave que se lanza sobre su presa, un cuchillo de combate se hunde en el cuello de la Ots, cortándole la garganta, la tráquea, pero no la columna vertebral. La falsa no está preparada para que el Ots, que debería haber caído muerta, la golpee repentinamente con un puñetazo en el estómago con la fuerza suficiente para no solo envolverla como un trozo de tela, sino también para lanzarla, estrellándola contra otro pilar con la fuerza suficiente para abrir grietas en la roca, mientras que su rifle láser le es arrebatado de las manos y lanzado por el suelo. Tide detiene su ataque por un instante, creyendo que la lucha ha terminado. Comete el mismo error que ella y se da cuenta demasiado tarde. Se levanta en un instante y él observa cómo la carne de Suya parece retorcerse y cambiar. Su armadura se desprende y cae como piel mudada. En un instante, una guardia femenina se alza ante él. Al siguiente, una asesina Callidus, su espada emergiendo como un cristal verde brillante que crecía de su guantelete y brillaba con una luz tenebrosa. En ese instante, otra cápsula, llena con otros 16 Ots, salió de la realidad y luego regresó a ella, ocupando el centro de la cámara. La Callidus se agachó, su larga trenza de cabello rojo cortando el aire como un látigo, justo cuando una ráfaga de balas de ametralladora automática atravesaba el espacio donde había estado momentos antes. Aprovechando la oportunidad para agacharse, se lanzó hacia adelante, su espada cortando las piernas de la criatura de armadura negra que creía haber matado antes. Fuera lo que fuese, ya no parecía tener intención de ocultar su verdadera naturaleza. Unas manos enguantadas la alcanzaron, pero ella ya estaba fuera de su alcance mientras sus compañeros se convertían en fuego. Eran rápidos, más rápidos que los humanos, pero ella era mucho más rápida. Con la gracia de un pez depredador, se lanzó a través de la cámara, sin la armadura ni la necesidad de mantener su disfraz. Su espada brilló, atravesando el aire, la carne y la roca con la misma facilidad y sin un susurro. Soldado tras soldado cayeron, desmoronándose en pedazos. No gritaron ni chillaron de dolor, como los humanos al morir. Eso podría haber inquietado a algunos y, en cierto modo, incluso la Callidus sintió algo parecido a la preocupación. No por ella misma, sino por su misión. 4 soldados cargaron contra ella, desenvainando cuchillos de combate, pero claramente más decididos a sacrificarse para intentar que al menos uno de ellos la atrapara. El ataque que la había alcanzado, estrellándola contra la roca, había sido suerte y, aunque odiara admitirlo, exceso de confianza por su parte. Eso no volvería a suceder. Cada golpe que asestaba no solo era letal, sino que les impediría levantarse.
Saltó por encima de los soldados que cargaban, su espada describiendo un arco en el aire como una cimitarra, segando sus cabezas y vidas con un solo movimiento del brazo. Aterrizó, luego se lanzó a un lado, colocándose detrás de una columna justo cuando más ráfagas de fuego impactaban donde ella había estado apenas un momento antes. Quedaban 8, que parecían haber aprendido las locuras del combate cuerpo a cuerpo y, en cambio, preferían sus armas a distancia. La roca se astilló y se rompió bajo sus continuas descargas. Se coordinaban, asegurándose de tener tiempo para recargar sin disminuir el bombardeo, incluso mientras comenzaban a dispersarse. Si no hacía nada, incluso ella podría ser destrozada por esas armas. Había maneras de escapar de esto, por supuesto, pero ninguna sería conveniente para su misión. Ninguna excepto, una parte de ella, una pequeña parte que aún conservaba algún atisbo de orgullo, estaba molesta por lo que hizo a continuación. Sin embargo, era por el bien de la misión y todo lo demás carecía de importancia antes de eso. «Ayuda», dijo. Como una plegaria respondida, se oyó el sonido de roca al romperse cuando el techo explotó y una bala con camisa de adamantina impactó con la furia de un golpe infligido por un dios furioso, atravesando con una facilidad irrisoria el casco de uno de los soldados, agrietando la armadura con la facilidad de una pompa de jabón. Para cuando llegó el segundo golpe, los soldados apenas habían tenido la oportunidad de levantar la cabeza. Para el tercero, la Callidus ya estaba entre ellos, descuartizándolos con su espada fásica. Con el cuarto, solo la Callidus seguía en pie en la recámara. El Vindicare había notado que la señal de calor de la Callidus disminuía en su mira. No era sorprendente, dadas las circunstancias. Las capas de roca entre él y ella no eran un problema para los augures de su rifle Exitus, pero ahora que había recuperado su forma original, los métodos de la Callidus para evitar ser detectada eran el mayor problema. No ayudaba que su propia posición distara mucho de ser la ideal, aunque eso no le había supuesto ningún problema. El asesino Vindicare colgaba del ala de la Valquirie. Solo un arnés y unas botas selladas magnéticamente al casco de la nave le impedían caer kilómetros hacia la muerte, con el rifle apuntando firmemente hacia abajo. La nave estaba posicionada con cuidado, flotando en el punto más bajo posible entre los bancos de nubes que se cernían sobre Wiro, donde las emisiones de sus dos motores vectorizados no serían percibidas por ningún augur, ni la firma de la nave sería vista por auspexes, ni mecánicos ni físicos, a menos que fueran tan excepcionales como los del rifle que empuñaba el Vindicare. Al menos, no habrían tenido ninguna oportunidad si no hubiera disparado 4 tiros a la cola del Callidus. Cualquiera con auspexes dirigidos hacia su ubicación, que los FDP de Malum casi seguramente ya estarían, ya que acababa de disparar a varios de sus fuerzas especiales, suponiendo que fueran competentes, podría distinguir las estelas de calor, cada vez más débiles, dejadas por la munición gastada de su rifle. Por suerte, el piloto era tan competente como los demás, aunque pilotar no fuera su especialidad, y trasladó la aeronave a otra sección de la capa de nubes. Mientras tanto, el Vindicare exploró al resto de las fuerzas de Malum y su ubicación. Aunque contaban con un extraño tipo de teletransportación que desconocía, parecían tener un número limitado de cápsulas que podían transportar, o habrían enviado más para atacar a los Callidus tras la muerte de su fuerza inicial. Probablemente. Al Vindicare no le gustaba el probablemente. A ninguno le gustaba, pero esta misión había sido diferente a las habituales por diversas razones. Todo había ido según lo previsto hasta hacía poco más de un mes, cuando el vidente del tarot murió, con el cerebro frito en el cráneo mientras un grito psíquico rasgaba el espacio y el tiempo como un animal rabioso desgarrando un cadáver. Casi al mismo tiempo que apareció ese misterioso y distante desgarro en el espacio y la tormenta de disformidad explotó con su furia. Esa fue la primera señal de que las cosas empeoraban. Aunque se había advertido sobre los cultos del caos y los genes de Allers, sus alzamientos se habían producido demasiado rápido. Como la extracción era imposible mientras la tormenta disforme estuviera presente, se vieron obligados a esperar a que la brújula de la bruja se activara para guiarlos hacia el objetivo. Luego se produjo aquella situación con los orcos, algo que no estaba profetizado en absoluto. Pero eso no le importaba al Vindicare en ese momento. Con una mente tan aguda y disciplinada como una espada monomolecular, estaba completamente concentrado en lo que veía a través de su mira. Los genes de Allers no eran una amenaza, pero la fuerza de Malum parecía decidida a erradicarlos por completo, arrasando los túneles y pasillos. Curiosamente, no parecían dejar cadáveres tras ellos, ya que no había rastros de calor que disminuyeran.
En cambio, las señales de los Genestealers parecían unirse a la FDP en el asalto, como si se volvieran contra sus aliados. ¿Algún tipo de control mental? Estaba claro que la FDP era la mayor amenaza para la misión. Ya se había redesplegado con tal velocidad que, si hubiera tardado más en controlarlos, podría haber pensado que sus fuerzas ya estaban distribuidas de esa manera y no habían cambiado en absoluto. En una zona que había sido la punta de lanza de su avance contra los Genestealers, notó una extraña acumulación de calor, similar a la de una gran cantidad de personas apiñadas, aunque no había una razón clara para ello. Solo una señal de calor permanecía separada, una que también poseía una poderosa fuente de energía en su interior. Armadura servomotora, sospechaba el Vindicaré. En otra parte, y con mayor urgencia, un gran contingente de la FDP, más de 1000 según sus escaneos de Auspex, avanzaba hacia las torres de la colmena con una rapidez inhumana. Esa cantidad probablemente sería suficiente para neutralizar a la Callidus si la atrapaban al descubierto. Suponiendo que alguna vez llegaran tan lejos. Con una orden al espíritu máquina de la nave enviada a través de su máscara, las puertas de la bodega de la Valkyrie se abrieron con un zumbido tenue, mientras un apéndice con forma de grúa se extendía hacia afuera, liberando su carga y suspendiéndola sobre la colmena, de forma similar a cómo estaba suspendido el propio Vindicaré. Para cuando se extendió por completo, casi había terminado de preparar las órdenes de su ocupante. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.